Sí, muchas gracias. Bueno, primero que nada, saludar a quienes me acompañan aquí, especialmente a Mauricio Hernández, el director del Instituto Nacional de Salud Pública, a la doctora Arantxa Colchero, felicitarla por el documento, y a mis compañeros Francisco López Brito, y obviamente agradecerle a mi amiga Marta Tagle por la convocatoria. La verdad es que a mí me anima mucho estar en este encuentro. Le he dado seguimiento a este tema, no solamente como senador, me tocó empujarlo en su momento cuando era diputado, y soy de los que estamos convencidos de que esta es una política de Estado, o que tenemos que empujar, verla como una política de Estado. Sé que esa frase no le gusta a la industria, porque la industria piensa que como pierde dinero por este tipo de impuestos, pues entonces se ponen en riesgo empleos, en fin, hay mucha, digamos, del discurso político que se usa año con año alrededor de esto, que si el impuesto es regresivo, que si le afecta a los más pobres, que si quienes estamos en favor de esto no tenemos una vena social, etcétera. Entonces, como senador de izquierda, me siento pues realmente orgulloso de que esta sea una presentación que nos permite tener elementos científicos, técnicos, que están en el debate y que auguro que van a ser fundamentales para una batalla que ya veo venir. Digamos, la decisión de poner este impuesto la llevamos a la práctica hace 2 años. Ya hay, digamos, evidencia empírica que en cierta medida es la que respalda este documento, pero ya empezaron a aparecer algunos documentos publicados por varias universidades, ¿no? Entre ellas la mía, el ITAM, Colegio de México, Universidad Autónoma de Nuevo León, a los que hay que pedirle precisamente el mismo rigor técnico que tiene este estudio, porque cuando aparecen esos documentos, quienes sabemos del perfil que tienen que tener las investigaciones, pues hay que filtrarlo a través de los journals científicos. Cuando una publicación la hace, por más cariño y respeto que le tengo a mi institución, solamente la hace la institución, pero no la pone a prueba del análisis riguroso científico que hacen cientos de miles de investigadores que pueden revisar, como en este caso el British Medical Journal, pues entonces estamos hablando de peras y manzanas y estamos hablando de distintos tipos de calidades en términos de la investigación. Por eso el primer comentario es celebrar que estamos viendo un documento que ha sido publicado a nivel internacional y que deberíamos de pedirle seguramente a la batería de documentos que la industria posiblemente empiece a impulsar su difusión en varias entidades o en varias universidades, pues el mismo rigor académico. ¿Por qué razón usaba yo el tema de una visión de Estado? Miren, hay escenas dantescas. Cuando uno ve la diabetes en tierra en los pueblos más pobres, yo soy de Guerrero, ustedes saben, o en Chiapas, pues el ver a gente que ha perdido la vista, el ver a gente que está postrada en cama, el ver a gente que ha perdido extremidades, pues eso son escenas, digamos, que preocupan y duelen por la humanidad, que preocupan y duelen por la salud, que preocupan también por el tema de las externalidades negativas que significa esto en términos de costos, y que al mismo tiempo sigue reciclando y profundizando la pobreza. Cuando alguien dice es que el impuesto le está pegando a los más pobres, ¿por qué no cambiamos la ecuación y decimos es que donde más bebidas azucaradas, más refrescos se están consumiendo en el país es en lugares más pobres? Es en Guerrero, es en Chiapas, es en Oaxaca. Es ahí donde el Estado mexicano ha condenado a que la carencia de infraestructura, la carencia de sustitutos, la carencia de una política integral de alimentación, de enseñanza, deje a los niños precisamente en la condición de mayor pobreza. Y si hoy somos el país con más niños en condición de obesidad, precisamente en esos estados más pobres es donde tenemos el mayor porcentaje de niños en condición de obesidad. Entonces yo creo que tener una visualización, primero que nada, científica y técnica, donde al mismo tiempo pongamos el parangón de una política de Estado, es donde la discusión puede ser muy fructífera. Cuando yo les digo que viene una batalla y cuando empieza esta batería de elementos de discusión, creo que hay que pedirle rigor científico al análisis que cada quien presente, pero sobre todo mucha claridad en la dónde queremos llegar. Si en los próximos 20 años la trayectoria demográfica en términos del consumo de azúcar, que produce obesidad y que es, digamos, parte fundamental, parte fuerte de la generación de estas enfermedades crónicas como la diabetes. Entonces, si pensamos que 1 de cada 3 mexicanos puede correr este riesgo,
Pues entonces hay que ponernos a pensar en términos de números. Hacía ahorita el dato conforme a lo que presentaba Mauricio. Si nos cuesta como país 85,000 millones de pesos, chequen la cifra, 85,000 millones de pesos la diabetes al año, pues ¿con qué vamos a tener dinero para pagar esto? Es la mitad del seguro popular al año, 85,000 millones de pesos. El IMSS gasta 360,000 millones de pesos en todos sus derechohabientes y la diabetes nos cuesta 85,000 millones de pesos. Entonces, veamos cómo si seguimos esta trayectoria demográfica de consumo, pues no solamente se van a colapsar nuestros sistemas de salud, sino se van a colapsar nuestras finanzas públicas. Entonces, tener el enfoque de visualizar esto como una política de Estado me parece que es el tipo de debate y el tipo de discusión. Hoy el impuesto ha dejado alrededor de 21,000 millones de pesos. No es poco, y por eso la industria no está contenta, porque a final de cuentas no solamente es lo que se está recuperando por parte de digamos, de la Secretaría de Hacienda en términos del impuesto. Al último, la industria lo que hace se lo pasa a los consumidores. La industria, a final de cuentas, lo pone, como está demostrado, directamente al precio del consumidor. Precisamente es por lo que genera una baja en el consumo. Pero cuando hablamos de que hay una caída en picos hasta el 12-14% para el mes de diciembre, pues entonces la industria obviamente va a reaccionar. Y va a reaccionar con la intención de decir: es que este impuesto no funciona, es que este impuesto, lo que está aquí justificado, es que este impuesto no bajó las ventas. Entonces, yo lo que creo que es importante de eventos como este es empezar a poner las cosas en claridad. ¿Qué tipo de país queremos tener los mexicanos? La industria obviamente es parte del país, genera empleos en el país, pero ¿en dónde es en donde tenemos que perfilarnos para evitar ese país donde 1 de cada 3 mexicanos, sobre todo niños que hoy están entre 1 y 4 y que tienen el 60%, como ustedes vieron, de porcentaje de consumo adicional de calorías por vía de ingesta calórica a través de las bebidas? Pues ¿cómo lo queremos hacer para que esa escena dantesca que tenemos de personas con piernas mutiladas, de personas lastimadas en su capacidad productiva, de personas capacitadas en su salud, pues ¿cómo hacemos para que esa visión de 1 de cada 3 en los próximos 20 años desaparezca? Entonces le tenemos que entrar todos, le tiene que entrar la industria, le tenemos que entrar pues obviamente los legisladores, etcétera, pero sobre todo tenemos que pensar en los consumidores y tenemos que ver cómo esos 21,000 millones de pesos que hoy representa el peso de impuesto que estamos poniendo verdaderamente se conviertan en políticas integrales, que yo creo que es lo que hoy está pendiente y es donde tenemos muy poca evidencia o es muy poco robusta nuestra capacidad de discusión alrededor de este tema. Pero eso es bronca de la Secretaría de Hacienda, es decir, eso es una solución que los burócratas pueden arreglar. Si hoy hay 21,000 millones de pesos que están ahí, pues hay que exigir con transparencia, con claridad, que ese dinero se vaya como se planteó. Bebederos, solamente se alcanzó de la meta a un 17%, todavía nos quedamos muy abajo, pero ahí está el dinero. Tenemos 21,000 millones de pesos para que esos etiquetados se vuelvan no solamente la parte legal que nosotros estamos empujando, sino que se vuelvan políticas de capacitación, de difusión, de trabajo con los padres de familia para garantizar una verdadera compenetración de las familias en términos de disminuir el consumo. Se pueden volver políticas, la industria siempre dice, no, es que hay que hacer campañas para bajar, para aumentar, digamos, el consumo de calorías, ¿no? Entonces ellos dicen, la bronca no es que nosotros vendamos bebidas que tienen un chorro de azúcar, ¿no? Una vez fui a un lugar en el extranjero y era increíble que decía, no quiero hacer el anuncio de la marca porque si no es lo que sale en los medios, pero decía, pongan ustedes, la bebida que se imaginen, ¿no? Que se produce aquí en México y que se produce en Estados Unidos, ¿no? Y entonces decía, bebida tal, mexicana, ¿no? Era un refresco de cola, ¿no? La que ustedes quieran, de las 3 que hay, ¿no? Entonces, refresco de cola mexicana. Entonces, como lo decía así en el restaurante, yo dije, ah, caray, ¿por qué le hacen esta diferencia? ¿No? Entonces le llamo al mesero y le digo, ¿qué onda? ¿Por qué hice bebida de cola mexicana? Y dice, porque es mucho más dulce y se vende más. Ah, bueno, pues eso tiene que ver con cuánta azúcar le permitimos a la industria que le ponga aquí y cuánta industria le regulan solamente pasando la frontera aquí, en Estados Unidos. Esta es una evidencia empírica, por lo menos como consumidor, ¿no? Entonces,
¿Qué es lo que tendríamos que apostar? A que ese dinero, esos 21,000 millones de pesos que hoy Hacienda está recaudando, tengamos mucha claridad, mucha puntualidad, mucha definición en cuanto a cómo sirven para financiar una política integral. Si hoy en Estados Unidos, si hoy en Inglaterra, si hoy en Japón, por lo menos son 3 lugares que yo conozco, que están llamándole al Instituto Mexicano de Salud Pública, a investigadores que están metiéndose a revisar el impuesto, pues entonces entendamos que ahí tenemos una franja de liderazgo importante. Garanticemos que esos recursos se conviertan y se traduzcan en políticas públicas proactivas para garantizar la condición de salud de la gente, pero sobre todo pongámoslo en perspectiva. Si el próximo año ocurre, como año con año se está debatiendo, es que bajamos el impuesto. Recuerden que el año pasado hubo esta intentona de bajarle a 1.5, no, a 0.5 el impuesto, ¿no? No permitimos que seamos lo suficientemente robustos en cuanto a generar política pública. Yo soy de los que insistirá el próximo año en que en lugar de 1 peso de impuesto tengamos 2 pesos. 2 pesos de impuesto. Esa va a ser mi posición en el debate de los impuestos que viene. Pero hagámoslo con una finalidad muy clara, con la finalidad de pensar que sea una política robusta, de largo plazo y que nos permita verdaderamente no solamente ver que cae el consumo, sino garantizar que generamos una masa presupuestal, recursos suficientes para una inversión contundente en términos de salud para beneficiar a quienes hoy desafortunadamente estamos dejando afuera. Lo digo como senador del estado de Guerrero, que desafortunadamente tiene el primero o el segundo lugar, dependiendo del indicador, en términos de obesidad infantil, en términos de obesidad de sus hombres y de sus mujeres que están en edad adulta, y eso significa obviamente pues, una situación muy compleja para el sistema de salud y para el bienestar de todos esos hombres y mujeres. Muchas gracias.